Vamos en esta mañana a iniciar el estudio del Evangelio de Lucas. El autor del Evangelio de Lucas es el mismo Lucas, porque en el versículo 3 dice: me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Y si lo comparamos con el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, vamos a encontrar que Lucas también es el mismo autor del libro de los Hechos. Lucas es el autor del Evangelio y es el autor del libro de los Hechos. Lucas fue un médico, porque continuamente la terminología que usa Lucas en su Evangelio es un idioma muy rico en el original griego. Era una persona muy culta, y además en el libro de los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo le llama el médico amado. Así pues, Lucas, el autor de este Evangelio, era una persona culta, preparada y con una profesión. En el primer siglo de la era cristiana, habían tres principales universidades. Una era la de Alejandría, otra era la de Tarso. Y es posible que Lucas se haya educado en su carrera de medicina en la Universidad de Tarso, principalmente. Lucas es visto por primera vez en la Biblia, en el Evangelio de los Hechos, capítulo 16, cuando se le une a Pablo en Troas, y después en su viaje a Filipos, y pertenece o permanece con Pablo hasta el final de su vida. Lucas va a Jerusalén cuando Pablo es puesto en prisión, Hechos 20. Lucas es visto otra vez con Pablo en Cesarea y le acompaña cuando lo llevan prisionero a Roma. Lucas es el último discípulo que permaneció con Pablo hasta el final de su vida en la cárcel. Así que fue el más importante discípulo, el discípulo más fiel y el hombre más cercano al apóstol Pablo, porque fue el que permaneció con él hasta el final de su vida. El Evangelio fue escrito aproximadamente entre el año 58 y 62 después de Cristo. El primer evangelio que fue escrito fue Marcos. El segundo evangelio fue Lucas. El tercer evangelio fue Mateo. Y el cuarto evangelio en ser escrito fue el evangelio de Juan. Lucas presenta a Cristo como el hombre. Presenta a Cristo en su humanidad, como el Hijo del Hombre. Marcos presenta a Cristo como el siervo. Mateo presenta a Cristo como el Rey y Juan presenta a Cristo como Dios hecho carne, como el Hijo de Dios. Este Evangelio está dirigido, como acabamos de verlo en el versículo 3, a un personaje llamado Teófilo. La palabra Teófilo se compone de dos palabras griegas: teos, Dios, filos, amor. Así que la palabra Teófilo significa el amigo de Dios o el amado de Dios. ¿Quién era Teófilo? De acuerdo a Josefo y a otros autores del primer siglo, la palabra excelentísimo que se usa en el versículo 3 y de donde viene la palabra griega acristos, significa una persona con un rango muy elevado en el imperio romano. La palabra excelentísimo nos muestra que Teófilo era un convertido gentil. Muchos escolásticos han enseñado que tal vez Lucas era esclavo de Teófilo y que tal vez lo liberó y le permitió ir a la universidad, por lo cual Lucas quedó muy agradecido y le dirige tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos a este personaje del mundo gentil que ocupaba un puesto muy elevado bajo el imperio romano. El propósito del Evangelio de Lucas
es dar testimonio de la verdad de que Jesucristo fue también 100% un ser humano. Jesucristo no fue una persona subhumana, ni tampoco fue una persona que tuviera ascendencia extraña o que, como dicen muchas leyendas, que vino de otra galaxia y que vino, etcétera, etcétera, sino que Jesucristo es presentado totalmente como un ser humano. Lucas investigó todas las cosas relacionadas con Jesucristo y después las escribió para contárselas a Teófilo, este alto personaje del antiguo imperio romano. En primer lugar, Lucas es el evangelio para los gentiles. O sea, demuestra que Dios está interesado no solamente en los judíos, sino que el plan de Dios desde Abraham abarcó al mundo entero. En segundo lugar, Lucas es un evangelio donde describe con detalles a los individuos, o sea, muestra a Cristo interesado no solamente en las multitudes, sino que Cristo lo vemos en Lucas de una forma individual, tratando con las personas. Por ejemplo, Cristo es y describe su relación con Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Se describe la relación con Marta y María, con Zaqueo, con Cleofas y sus compañeros, la mujer que ungió a Cristo cuando él estaba en la casa del fariseo, etcétera, etcétera. Vemos a Cristo, pues, tratando con individuos y dándoles el mismo interés y la misma enseñanza que se las daba a todas las multitudes. Lucas, en tercer lugar, es el evangelio de la salvación. Se usa la palabra salvación y salvador más que en cualquier otro de los evangelios. Es donde más énfasis hay en el aspecto de la salvación. En cuarto lugar, Lucas es el evangelio de los marginados y de los pecadores. Relata la fiesta que Mateo da a los colectores de impuestos, la mujer pecadora ungiendo los pies de Cristo, el hijo pródigo, etcétera, etcétera. Pone énfasis en los pecadores. En quinto lugar, es el evangelio de las mujeres. En ningún otro evangelio se le da tanta importancia a la mujer como en el evangelio de Lucas. En el mundo de Lucas y en el primer siglo de la era cristiana, las mujeres eran tratadas como muchas veces actualmente lo vemos, como objetos. Eran tratadas como cosas. Tómala y déjala. Eran sirvientas, eran esclavas, no tenían absolutamente derechos, solamente las usaban. Lucas enseña cómo Dios honra a Elizabeth, a María, a Ana, cómo menciona a la viuda de Naín, a tres mujeres liberadas de espíritus inmundos, María Magdalena, Juana y Susana, en Lucas capítulo 8, las hermanas Marta y María, la viuda que le dio todo lo que tenía Dios, y las mujeres que siguieron a Cristo hasta el final en su crucifixión. Lucas, pues, es un evangelio especialmente donde se manifiesta el amor de Dios y la exaltación de la mujer al nivel que Dios quiere que tenga, donde la mujer puede encontrar su dignidad y su valía delante de Dios. En quinto lugar, Lucas es el evangelio donde se relata más a los niños que en cualquier otro libro de la Biblia. Con muchos detalles vamos a estudiar el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Bautista y la infancia de Jesús. Es el único que describe la infancia de Jesús. En sexto lugar, Lucas es el evangelio de la alabanza. Todos los himnos más famosos cristianos han sido extraídos del evangelio de Lucas. Por ejemplo, el Ave María, no la oración, el canto de las palabras del ángel a María en Lucas 1, 28 al 33. El Magnificat, la canción de María, Lucas 1, 46 al 55. El Benedictus de Zacarías, Lucas 1, del 68 al 79. La Gloria en Excelsis del canto de los ángeles, Lucas 2, del 13 al 14.
y el nunc dimittis en latín del regocijo de Simeón en Lucas 2, 29 al 32. Así pues, los principales signos y los más famosos signos han sido sacados precisamente del Evangelio de Lucas. Y finalmente, Lucas es el Evangelio que describe con más detalles la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es el que con más detalles describe todo lo que Cristo sufrió en su pasión. Vamos a estudiar e iniciar en esta mañana con los primeros 4 versículos de este Evangelio. ¿Ya están listos? Vamos pues a sumergirnos en la palabra de Dios. Comienza el Evangelio de Lucas con estas palabras: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas es una proclamación escrita de la verdad acerca de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Se escriben las gloriosas noticias de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros encontramos en la Biblia palabras como redención, resurrección, redimir. Y este prefijo re significa volver a. O sea que cuando la Biblia habla de redención, nos está diciendo que Dios viene a buscar algo que ya le pertenecía. Cuando nos habla de resurrección, significa que antes está vivo y que se vuelve otra vez a levantar de entre los muertos. Cuando nos habla de reconciliación, nos habla de que nos concilió porque antes estábamos conciliados con Dios, pero el hombre se perdió de Dios, el hombre se alejó de Dios y Dios vino a buscarnos y a volver a regresarnos hacia Él. Y esto es el énfasis principal en el Evangelio de Lucas. Cristo viene al mundo a buscarnos para regresarnos hacia Dios, para mostrarnos que solamente cerca de Dios hay paz, hay gozo, hay plenitud de gozo, plenitud de espíritu, hay propósito, hay sentido en la vida. Lejos de Dios somos ovejas descarriadas, cada quien por su camino, insatisfechos, buscando sin encontrar, en un mundo sumergido en el pecado, en los placeres, en la vanidad, en el poder, en la popularidad, en las cosas que solamente se alcanzan a percibir por los 5 sentidos. Cristo viene a buscarnos y a decirnos: vengan, aquí está realmente la razón por la cual ustedes nacieron. En primer lugar, nosotros encontramos en Lucas, en estos primeros versículos, que es un registro, escuchen bien, de eventos históricos. Dice: muchos han tratado de poner en orden la historia. Cuando venimos a la Biblia, nosotros no venimos a leyendas, a mitos, a cosas que se han contado, pues que haya una leyenda de Tepoztlán y la leyenda de la mitología griega, y pues dicen algunos, ¿verdad?, que los ovnis, y dicen que la teoría protoplasmática y que los seres de otros planetas. Cuando venimos a la Biblia, damas y caballeros, venimos a la historia humana. La Biblia es un libro que te relata
hechos como que comprueba la arqueología, historia de ciudades como Tiro y Sidón, la ciudad más vieja que es Jerusalén, la historia de los egipcios, la historia de los sumerios, la historia de los primeros pobladores, y nos da fechas, nos da personajes que existieron a la luz de los héroes y de las personas que Dios pone en la Biblia. No venimos a leer un libro de mitología ni un libro de leyendas, es un libro 100% histórico. Así que no podemos tener dudas absolutas, porque la historia, la arqueología, la antropología nos dan testimonio que los hechos que están escritos en la Biblia son absolutamente ciertísimos. No hay nada absolutamente histórico en la Biblia que pueda alguien decir no es verdad, no existió esa ciudad, no existió ese rey, porque todo ha sido confirmado en la historia. Aparentemente, muchos habían tratado de escribir acerca de la vida y de la obra de Jesucristo, pero todo lo que habían escrito o todo lo que habían puesto no estaba en orden, no estaba completo. Una rápida comparación con el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo con Lucas, en sus primeros 2 capítulos nos confirman esta verdad. Lucas es un evangelio donde comienza de la A a la Z con la vida de Jesús. No así los demás escritos que están recopilados de la vida de Jesús. Lucas incluye más eventos que cualquier otro evangelio, y el Evangelio de Juan, recordamos, aún no se había escrito todavía. El hecho de que muchos hayan tratado de poner en orden los registros de la vida de Cristo es una fuerte evidencia de que lo que sucedió fue cierto. Cristo realmente nació de una virgen, murió y fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilatos, bajo el rey de Judea, el rey Herodes, bajo el emperador romano Diocleciano y Vespasiano, y bajo la historia universal que nosotros podemos conocer. Así pues, Cristo no fue un mito, Cristo no es una mentira. Es tan grande su personalidad y su impacto en la historia, que la historia se cuenta a partir de su nacimiento. Una vez yo recuerdo en el Canal 11 hace muchos años, tuve un debate con un ateo y me dijo, pues mire, yo ni siquiera creo que Cristo existió. Es un mito que lo levantaron y que los discípulos. Y le dije, bueno, ¿a qué día está usted en este momento? Le dije, deme la fecha del día de hoy. Pues estamos me acuerdo que era creo el 14 de mayo de 1989. Dije, ¿desde cuándo contamos 1989? Pues desde que Cristo nació, ahí está. ¿Verdad? O sea, el mismo hecho que nosotros tengamos nuestro calendario nos da una evidencia fortísima y ciertísima y auténtica de que Cristo fue un verdadero personaje dentro de la historia humana. Dice en segundo lugar aquí, entre las cosas que han sido ciertísimas. La palabra ciertísimas es la palabra griega poremón, que significa cumplidas, creídas o llevadas al final. O sea, no solo las cosas que sucedieron alrededor de Cristo fueron creídas, sino que también se cumplieron, se llevaron a cabo. Fueron hechos históricos reales, vistos y oídos por miles de personas. Tenemos historiadores como Josefo, Flavio Josefo, Plinio, que eran de los primeros siglos de la época cristiana, que no fueron cristianos, y que testifican, que escriben en todos sus libros, que actualmente los puedes conseguir. Nosotros vendemos, ¿verdad?, la historia de Josefo, son 2 volúmenes, se los recomiendo a todos. La historia de Josefo, donde relata los hechos históricos de los primeros siglos de la era cristiana. Él era un escritor pagado por el Imperio Romano. Así pues, entre nosotros han sido ciertísimas. En segundo lugar, dice el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio con sus ojos fueron ministros de la palabra. Lucas, en segundo lugar, es un registro de testigos oculares y de ministros de la palabra de Dios.
Lucas nunca vio a Cristo personalmente, pero fue el más fiel acompañante del apóstol Pablo, quien sí vio a Cristo cuando iba en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, y lo tumba del caballo un rayo de luz, y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al ver la luz, dice el apóstol Pablo, no pude más que oír una voz, y entonces le contestó: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Cuando nosotros encontramos que Lucas fue compañero del apóstol a quien se le apareció Jesucristo, y fue compañero y amigo también de todos los apóstoles que anduvieron con Cristo durante todo el tiempo y que convivieron con Cristo, Lucas recibió una información de primera mano. Miren, por ejemplo, lo que el apóstol Juan escribe en Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí este registro es de un hombre que vio, oyó y tocó a la persona de Jesús, el apóstol Juan. Porque la vida, versículo 2, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan deja muy claro que la razón por la cual ellos comenzaron a ser testigos y a hablar acerca de todo lo que le oyeron a Jesús y todo lo que vieron de Jesús es para que nosotros, o las personas que oigan en esta mañana y nos vean a través de la televisión, que este mensaje de la Biblia es para ustedes, es para que ustedes también crean este mensaje y al creerlo vengan a formar parte de la familia de Dios y juntos podamos tener comunión. ¿Qué es la iglesia? La comunión de los santos. ¿Por qué aquí en la iglesia no eres señor Juan, señor Fatal, licenciado fulano? ¿Por qué en la iglesia eres mi hermano? Ya entre tú y yo se rompió una barrera. Ya no me ves si yo soy culto, si soy un profesionista, si él es indio, si él es plomero, si él es arquitecto, si él es carpintero. Ya no hay nada de esto en la iglesia. Cristo viene a romper las barreras religiosas, sociales, culturales, académicas, porque ahora somos hermanos. Y no importa tu color de piel, no importa tu vocabulario, no importa tu profesión, tú no eres superior a mí, ni yo soy superior a ti. Somos hermanos en Jesucristo y vamos a vivir eternamente juntos. Así que vayámonos acostumbrando desde que estamos aquí abajo en la tierra y dejemos de pelearnos tanto. Comencemos a ver a todas las personas en la iglesia como tus verdaderos hermanos. Tu hermano, hijo de tu mamá y de tu papá, y tu hermana, hijo de tu papá y tu mamá, si no se convierten, jamás los vas a volver a ver. Tu mamacita linda, querida, doña Chonchita, si no se convierte, no la vas a volver a ver. Tu papacito que tanto quieres, si no se convierte, no lo vas a volver a ver. Porque allá en la otra vida ya no va a haber memoria, dice, las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 20, el 1 al 4. Ya no hay registro de las antiguas cosas. Ya no va a estar recordando, mi perro no está conmigo, mi abuelita tan linda no está conmigo, porque no podríamos disfrutar la eternidad. No seríamos felices. Entonces se va a volver a formar otra cosa espiritual. Esta familia es temporal. Cristo lo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y la obedecen. En la cruz Cristo le dijo a su madre verdadera, mujer, ya no le llamó madre.
Mujer, ahí a tu hijo. Ella no era mamá de Juan y le dice a Juan, Juan, ahí está tu madre. Juan no era hijo de María, María no era madre de Juan, pero desde la cruz, Cristo forma la familia espiritual. Diciéndole a Juan, aunque no es tu madre, es tu verdadera madre. María, aunque no es tu hijo en la carne, él es realmente tu hijo. Somos hijos y somos padres y somos madres cuando estamos juntos en la fe en Jesucristo. En tercer lugar dice el versículo 3 de Lucas, lo que hemos visto y oído. Esto les anunciamos y me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En tercer lugar, esto que estamos estudiando es un registro de un hombre que fue movido, que fue impulsado a escribir. Me ha parecido, después de haber investigado, escribir. 4 hechos nos muestran este impulso tan fuerte que Lucas sintió para escribir. En primer lugar, él tenía un perfecto entendimiento de todas las cosas. Después de haber investigado todo lo que pudo investigar acerca de la vida de Jesús, algo le impulsó a escribirlo. En segundo lugar, investigó todas las cosas desde su origen. La palabra origen es muy interesante, porque es la palabra griega anoten, que significa de arriba. Pongan atención, significa de arriba. He investigado todas las cosas de arriba. ¿Y qué significa esto? Que cuando Lucas comenzó a escribir las cosas que vamos a estudiar, de arriba vino su inspiración. Lucas no comenzó a escribir de acuerdo a lo que él creía o a lo que él pensaba, sino que primero él preparó su mente, entendió lo que estaba escribiendo y lo comenzó a escribir. Y lo mismo pasa con nosotros cuando enseñamos la Biblia a nuestros hijos, cuando predicamos o somos maestros de la palabra. Yo no puedo decirles a mis hijos, Jesucristo dice que la salvación es por gracia, si yo no he entendido antes qué significa por gracia. Y por eso hay tantos padres que nos ven por todos lados y que nos escuchan en este momento, que traen a sus hijos y mi hijo no es salvo, y hablo con el muchacho, tiene 7, 8 años de edad, y le pregunto, ¿tú qué sabes de Cristo? Pues que nació en Belén y murió en la cruz, y es todo lo que sabe el niño. Y si le pregunto, ¿por qué crees que no es por obra de la salvación? El niño no me lo sabe explicar, porque nunca sus padres le dijeron qué significa ser salvo por gracia. Entonces quiero que ustedes observen lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Lucas primero entendió con su mente y después el Espíritu Santo usó lo que él había entendido para poder proclamar. Entonces Dios no quiere mentes huecas y mensajes de éxtasis, de ahorita me toma el Espíritu del Señor y les digo esto, ¿verdad? Lo que digo y lo que hablo o está en la palabra o es porque yo ya lo he asimilado. Nadie puede enseñar la Biblia sin antes empaparse de lo que está enseñando o del mensaje que está predicando. Una vez me preguntaron que cómo preparaba yo mis mensajes y les digo, los preparo con 15 días de anticipación. Y durante 15 días estoy día y noche, me pongo de rodillas, me empapo, me sumerjo, lo repito, hasta que lo tenga completamente en mi corazón. Si no baja mi corazón, no lo predico. Porque no podemos predicar con la mente intelectual. Tenemos que lo que tenemos en la mente, bajarlo al corazón, sentir que nos quema, sentir que es un fuego que arde y que tenemos que hacer arder a los demás. Si no sientes ese fuego por tus hijos, si no sientes esa pasión por Dios y esa pasión por Jesucristo, no puedes realmente contagiar a nadie. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que enseñar y predicar y enseñar con pasión. Está escribiendo cosas por orden. La palabra orden es la palabra katexes en el griego, que significa con sentido común, arreglado o con armonía.
O sea que Lucas escribió progresivamente, de una forma arreglada, de una forma coherente, con una lógica elemental, las cosas, la historia y los eventos de la vida de Jesucristo. Nosotros debemos ser así en la vida también, ordenados en nuestras ideas. Tienes que entrenar tu mente a hablar y a pensar con lógica común, para que cuando tú enseñes, para que cuando tú hables y pongas las cosas desde el principio hasta el fin. Hay muchas iglesias que predican un domingo la vida de Noé, el otro David, el otro un mensaje de la resurrección, el otro, y no hay nada en orden. Y la Biblia tiene que predicarse en orden. Los libros de la Biblia nos fueron dados para que los predicáramos en orden, desde el principio hasta el final. Esto se llama predicación expositiva de la palabra de Dios. Y es una urgencia de la iglesia que prediquemos en orden. Que prediquemos o todo Génesis, o el libro de los Gálatas, o Apocalipsis, y que prediquemos los libros enteros para que las ovejas tengan una enseñanza sistematizada, una enseñanza arreglada por la conferencia, gracias a los medios de comunicación y a la tecnología que tenemos ahorita para poder recurrir a estos medios y poder aumentar nuestra capacidad de entendimiento. Ya no tenemos ningún pretexto, la generación del siglo XXI, para decir no puedo aprender o no tengo. Ya tenemos instituto bíblico, tenemos diplomado, tenemos cassettes, tenemos libros, tenemos videos, y eso lo tienen también miles de iglesias en el mundo entero. El que quiera permanecer tonto, el que quiera permanecer incapaz, el que quiera permanecer ser mediocre, el que quiera quedarse estancado en la vida y seguir siendo lo que ha sido siempre, es tu culpa, es tu dicha, es tu decisión, porque Dios nos da los medios para poder superarnos y para poder alcanzar la excelencia en la vida. Dios no nos llamó a la mediocridad, Dios nos llamó a la excelencia. Y finalmente nosotros encontramos en Lucas, que dice en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad, de las cosas en las cuales has sido instruido. Es un registro, en cuarto lugar, para establecer la verdad. Aquí vamos a profundizar un poco más. Teófilo ya había escuchado, pero ahora necesitaba conocer la absoluta verdad. A mí ya me dijeron que Chuchita anda con Chuchito. Eso es lo que oí. Ahora, yo necesito corroborar la data, la información que me llegó, para que lo que me llegó yo me asegure que no es un chisme. ¿Me entienden? Nuestra vida debe ser regida así. Oímos tantas cosas. Ya supiste esto. Mira, a mí no me vengas nada. Ahora, ya lo oí. Ahora, yo lo voy a investigar. Y lo voy a corroborar. Y voy a seguir de dónde se originó ese rumor para poder llegar a una conclusión final y poder tener un cuadro mental adecuado, recto y verdadero de la información que yo tengo. Teófilo ya había oído, ahora necesitaba él corroborar la verdad. No basta solo escuchar Cristo murió en la cruz y la obra de Jesucristo, amados santos de Dios. Personas que no se han convertido, los desafío. Ustedes han oído, la Biblia es la palabra de Dios. Cristo es el Salvador del mundo. Bueno, tú puedes decir, eso es lo que dicen. Y así es, y seguirá siendo un decir mientras tú no decidas estudiar. Ahora, yo necesito estudiar, aprender y conocer con absoluta seguridad que estas cosas son realmente como me las cuentan y como me las predican. Vean ustedes lo que dice en el libro de los Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en esta mañana? No se traguen todo.
Pues dicen que cae polvito de oro del cielo y ya mira mi polvito de oro del cielo. Vamos a checar qué dice la Biblia al respecto. Pues dicen que hay un vómito santo. Vamos a ver qué dice la Biblia si hay un vómito santo. Pues dicen que esto y que el otro y que por aquí, por allá y que se cae y que el viento. Todo lo tenemos que corroborar, que checar. No nos dejemos influenciar, no nos traguemos todas las píldoras que nos mandan, no creamos todo lo que oímos, porque no todo es verdad. Somos responsables delante de Dios de certificar y de checar que lo que oímos es bíblico. Por eso hay tanta inmadurez en el pueblo de Dios. Hay cada mensaje y cada cosa que uno escucha y se corre y todo mundo se lo cree, porque no hay estudiantes de la palabra de Dios. Que me dijeron que la salvación se pierde, chécalo tú, corrobóralo, a ver, deme maestro los versículos que usted dice que se pierde la salvación. Ahora voy a ver los que dicen que no se pierde la salvación y voy a ver cuál tiene más peso. Yo soy responsable de decidir si se pierde o no se pierde la salvación de acuerdo a la investigación y a la forma como estudio la palabra de Dios. ¿Por qué crees que se pierde la salvación? Porque eso me enseñaron. ¿Tú ya lo checaste? Las lenguas no existen. ¿Ya lo verificaste por ti mismo o es lo que te enseñaron? Los cristianos no pueden tener demonios. ¿Ya checaste que sí pueden tener demonios los cristianos? ¿Dónde dice? Más de 15 pasajes en el Nuevo Testamento enseñan que el cristiano puede estar demonizado. Pero se tragan todo lo que les enseñan sin checarlo y no creen porque no lo han corroborado ellos. Hermanos, somos responsables ante Dios. Quiero terminar con 3 principios. El primero es, todos debemos prepararnos para servir a Cristo. Todos. Todo cristiano debe estudiar, investigar, escudriñar y empaparse de las Escrituras como Lucas. Dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, persevera, échale ganas, prepárate, le dice Pablo a Timoteo, ¿para qué? Para que no tengas nunca que avergonzarte. Y en tercer lugar, para que usemos bien la palabra de verdad. En segundo lugar, todo cristiano debe ser guiado a servir a Cristo por el Espíritu Santo. Todo cristiano debe escribir guiado por el Espíritu Santo. Todo cristiano debe enseñar en la escuela dominical, en tu casa, a tus hijos, guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Cuando no seamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener un problema gravísimo. Cuando ya comienzo yo a darles a mis hijos consejos, cuando comienzo ya a tratar a mi esposa sin ser guiado yo por el Espíritu Santo, sino por mis sentimientos y emociones, cuando comienzo yo a tratar a mi esposo, cuando comienzo a enseñar, cuando comienzo a manejar mi negocio, todo lo que hagamos, si no es guiado por el Espíritu Santo, no prosperará. Nos lamentaremos, nos arrepentiremos y tendremos mucho que lamentarnos. Y en último lugar, todo cristiano debe tener la absoluta confianza, convicción y seguridad en la verdad revelada de la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura, esto significa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. La palabra inspiración es la palabra griega inspiro, que significa soplar dentro. Dios sopló sus pensamientos en Pablo, en Lucas, en Malaquías, en David, en Abraham. Y cuando estos hombres escribían, no estaban escribiendo de su propia cosecha, de sus propias conclusiones. Estaban escribiendo siendo guiados, dirigidos, inspirados por el Espíritu de Dios. Y la Escritura es útil para enseñar, redarguir,
corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mientras yo no crea este libro no me puede cambiar. Escuchen esto, el conocimiento no cambia, lo que me cambia son mis convicciones. Si yo he oído la Biblia, y he oído la Biblia, y he oído la Biblia, y el mensaje de la Biblia no me ha cambiado, es porque no estoy convencido que es verdad. Lo sé intelectualmente y conozco la vida de Cristo y vengo a los estudios, pero este mensaje no me cambia. No soy mejor esposo, no soy mejor padre, no soy más honesto, no soy más santo. Si no hay un cambio en mi vida es porque no estoy convencido. Hasta que tú te convences de algo, cambias. Y ese cambio evidencia que lo has creído. No podemos nosotros en la vida caminar diciendo, pues creo o no o creo, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años, tenía como 4 años en Cristo, y estaba en la Sierra de Guerrero como misionero predicando a los indígenas. Y una vez un teólogo llegó a Estados Unidos, yo no conocía mucho, y llegó y me dijo, oye, ¿ya viste esta contradicción de la Biblia? Y tú crees que esto y el otro, y en ese momento me acuerdo que me fui, estaba en una cabañita, en un petate durmiendo ahí, y me hinqué de rodillas y le dije, Padre Santo, no entiendo el ataque que estoy sufriendo ahorita a mi mente. Realmente no le pude contestar a ese misionero, y después supe que era un apóstata. Era de veras un enviado del diablo que fue miles de kilómetros a tratar de robarnos la semilla que nos había Dios puesto en nuestro corazón. Y venía de no sé qué país. Y cuando me sembró esa semilla que no pude contestar, le dije, Señor Padre, aunque no lo entiendo, espero que con el tiempo tú me lo expliques. Pero yo seguiré creyendo que Jesucristo resucitó de los muertos. Y eso me basta. Cristo vive. Siempre que tú tengas dudas o seas asaltado por dudas de Satanás en la palabra de Dios, no te perturbes, que no te muevan el tapete. Siempre concluye, en primer lugar, no lo sé todo. ¿Verdad? Porque si lo supiéramos todo, no necesitaríamos a Dios. El día que tengamos todas las respuestas, ¿para qué queremos a Dios? Entonces, es lógico, es normal que nuestra mente finita tenga problemas de intelecto y de teología y del futuro y de contradicciones y por qué 16,000 muertos ahorita en la India si Dios es amor y por qué esto al otro. Y estas cosas nos perturban y nos hacen dudar. Pero cuando nos volvemos otra vez a centrar, yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi cuerpo deshecho, en mi carne he de ver a Dios, y aunque Él me matare, en Él seguiré confiando, te ayudará a continuar viviendo en esperanza. Y dejarle a Dios las cosas que no entiendes, pero si tú comienzas a perturbarte por estas cosas, escúchame cómo acabas. Acabarás amargado. Acabarás amargada. Y todo porque el 98% de la gente amargada son gente que se amargó porque no pudo entender a Dios ni sus obras. Y se enojaron contra Dios y dijeron, pues ahora ya no te quiero. Y no saben que al decirle a Dios, ya no te quiero, porque hiciste esto, comienzas a autodestruirte, porque separados de Él, nada podemos hacer.